El día de hoy tenemos como tema uno de nuestros nuevos equipos de medición, el TTRU3, medidor de relación de transformación trifásico real. Les saluda Karen Becerril, yo soy la especialista de marketing para Megger CSA Latinoamérica y los estaré apoyando como coordinadora en este webinar. Mi correo lo pueden ver en pantalla por si tienen alguna pregunta sobre nuestros webinars o si gustan que los agregue a nuestra base de datos para que reciban invitación a estas presentaciones, así que no duden en escribir. Y antes de comenzar, les recuerdo que si tienen alguna interrupción durante este webinar, revisen su conexión de Internet porque muchas veces el audio se corta si es que la conexión no es muy buena. Nuestro moderador de hoy es Ariel Toribio. Él es nuestro gerente regional de ventas para Latinoamérica y el Caribe. Muy buenos días, Ariel. Adelante. Muy buenos días, Karen. ¿Cómo te va? Sí, buenos días, compañeros y compañeras. En la sesión de hoy tenemos una de nuestros webinars. En esta ocasión es un webinar en el cual se van a comentar bondades nuevas en las pruebas de CTR o pruebas de relación de transformación para transformadores. Y desde luego les damos la bienvenida formalmente. Esperamos que este contenido les sea de mucha ayuda. Quiero hacer la salvedad de que esta sesión que vamos a hacer es con fines comerciales específicamente, porque vamos a hablar en detalles de las experiencias que hemos adquirido a lo largo de los años sobre la manera de hacer las pruebas de relación de transformación, y aquí en esta sesión se va a cubrir en detalle todo lo que es las novedades y ventajas nuevas de nuestra última generación de equipos de relación de transformación, que es el TTRU3. Esta visión, para el detalle y el contenido adicional, contamos con la participación del ingeniero Volney Naranjo, que es ingeniero de aplicaciones para el área de Volney Naranjo. Es de origen colombiano, nacido en Cali. Título de ingeniero electricista en la Universidad del Valle en 2001. Desde la graduación de él hasta 2011 se desempeñó como ingeniero de campo y gerente de proyectos en actividades de diseño y pruebas de puesta en servicio de sistema de potencias. A partir del 2011 se vinculó a la empresa Megger como ingeniero de aplicaciones en las áreas de pruebas de transformadores, interruptores de bajo y alto voltaje, baterías y calidad de potencia. El ingeniero Volney Naranjo también participa en el Comité de Almacenamiento de Energías y Baterías Estacionarias de la IEEE y ha publicado artículos en conferencias tales como TechCon, PowerTest, NETA, BATCon, EIC y revistas técnicas. Muy buenos días, Volney. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ariel. Muchas gracias. Aquí listos para dar la presentación sobre el producto. Y antes de comenzar, creo que Karen tiene algunos comentarios respecto a la logística. Claro que sí, Volney, gracias, y Ariel también gracias. Durante esta sesión nos pueden ir enviando sus preguntas a través del panel de control, como pueden ver en pantalla. Si por favor también incluyen el país de donde nos escriben. Y también les comento que esta sesión está siendo grabada y será agregada a la lista de grabaciones disponibles en nuestra página oficial. Como lo comentó Ariel, este es nuestro primer webinar comercial. En la página pueden ver toda la lista de nuestros webinars académicos que hemos tenido, así que la dirección la pueden ver en pantalla, csa.megger.com/webinars. Y yo les estaré enviando en el transcurso del día o en los siguientes días su certificado de asistencia. Y ahora sí, podemos comenzar, Volney. Todo tuyo. Muchas gracias, Karen. Y para agregar un poquitico ahí al tema de la parte comercial, pues vamos a hablar las especificaciones del producto. No vamos a tocar temas relacionados con precios. Simplemente lo que queremos es mostrar las diferentes bondades del equipo que estamos trabajando ahora, el nuevo producto que se ha lanzado para la medición de relación de transformación, que tiene, como lo ven en pantalla, el nombre de TTRU3. Y pues el nombre está resaltado la parte TRU, que es básicamente significa real, o sea, es decir, aplica una señal trifásica real o simultánea en las tres fases para obtener el resultado, y ya vamos a ver las bondades y los detalles de este tipo de prueba.
Esta presentación fue preparada por el gerente de producto, Ken Petrov, que es quien está a cargo del desarrollo y la continua mejora de este producto y de otros productos de transformadores en nuestra compañía. Y pues soy yo el que está haciendo la presentación en español. Bueno, este producto, el TTRU3, pues lo estamos promocionando así como con este eslogan que hay allí, eleve su confianza, y es básicamente la clave es la palabra elevar. Este equipo introduce o retoma una técnica que se utilizaba hace algunos años para hacer la prueba de relación de transformación, que es hacer la prueba desde el lado de bajo voltaje, y ya vamos a ver esos detalles. Una de las características principales del equipo es que tiene una salida trifásica real, es decir, aplica simultáneamente la señal para realizar la prueba en las tres fases de forma simultánea. Esto, el primer beneficio y el beneficio más importante, uno de los beneficios más importantes de esta característica, es que nos permite obtener resultados de una manera muy rápida, aproximadamente 10 segundos para los tres resultados de cada posición del transformador. El otro aspecto bastante importante y bastante característico del equipo es que hace la prueba aplicando el voltaje en modo elevación, es decir, aplica desde el lado de baja tensión y mide en el lado de alta tensión. Esto en inglés se conoce como el Step Up Method. Es una patente que tiene pendiente Megger. Es básicamente el mismo método que se utilizaba con el muy famoso y muy conocido equipo de manivela para hacer la relación de transformación. Seguramente algunos de ustedes lo conocen. Y ya se está utilizando ese mismo método, pero con la electrónica, implementándolo con electrónica y electrónica de potencia, y pues esto es lo que está generando una patente. El voltaje con el que se va a manejar la prueba va a ser máximo hasta 250 voltios inducidos, como se está aplicando desde el lado de desde el lado de baja, estamos induciendo un voltaje en el lado de alta, y ese voltaje se va a controlar para llegar solo hasta 250 voltios, lo cual permite una seguridad al momento de hacer la prueba, permite hacer la prueba con una seguridad controlada. Y pues la característica de que nos permita utilizar una fuente más pequeña y que nos permite entonces generar un equipo trifásico más pequeño y más liviano de los que hay en el mercado, solo 6.5 kilos, 6 kilos y medio. La otra característica es que por la forma como realiza la prueba, y especialmente porque puede aplicar las tres fases de forma simultánea, nos va a generar un mayor flujo dentro del núcleo del transformador, generando un mejor nivel de voltaje inducido, y esto nos va a mejorar la exactitud. Al equipo ofrece una exactitud de más o menos 0.05%, y algo muy importante al momento de seleccionar un equipo es que esta exactitud sea garantizada, que no sea típica, y en el caso nuestro está garantizada desde menos 20 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Los resultados son repetibles con cualquier fuente de alimentación. Esto es algo muy importante también. La mayoría de los productos o los equipos de prueba de relación de transformación que hay en el mercado son equipos que toman una señal de alimentación y simplemente la convierten, bajan el voltaje a un voltaje para ejecutar la prueba, o se controla el voltaje para ejecutar la prueba. Puede ir en un rango de 8 a 250 voltios, pero no hacen ninguna rectificación de la señal, no hacen ningún manejo de la calidad de la señal. Entonces, si estamos conectados a un generador o a un inversor que nos está entregando una mala señal, nos está entregando una señal con alto contenido de armónicos, o es una señal que está variando y no es estable, entonces el resultado que se va a obtener no es el mejor, es un resultado que va a mostrar con un alto error en el resultado de la relación de transformación, y pues obviamente no nos sirve como resultado. Este equipo toma la señal de alimentación y la
la procesa, la convierte a DC y luego saca las 3 fases que tiene disponibles para hacer la prueba, y esto permite estar alimentados a un generador o a un inversor sin que nos afecte la prueba. Es algo muy importante que tiene el equipo y que es bastante crítico en el momento en que estamos haciendo pruebas, especialmente de comisionamiento, cuando de pronto no tenemos la fuente estable para alimentar un equipo. Veamos entonces el tema de reducción versus elevación. El método tradicional, el método que hacen la mayoría de los equipos de prueba de relación de transformación que hay disponibles en el mercado, yo diría que casi el único que existe que lo hace en modo de reducción es el de manivela, que tenemos también disponible, pero la mayoría de los equipos que hay en el mercado hacen la prueba desde el lado de alta tensión. Aplican la señal de alta tensión aplican la señal de prueba en el lado de alta tensión y miden en el lado de baja tensión. Esto permite manejar un nivel de seguridad dentro de la prueba, y pues este método se empezó a utilizar en el momento en que los equipos se empezaron a construir basados en la electrónica, porque permitía manejar una medición un poco mejor a pesar de que se estaba teniendo unas señales bajas. O se estaba reduciendo el voltaje de la prueba, el voltaje que se estaba aplicando. Sin embargo, esto nos introduce otro problema que ya vamos a ver más adelante. El otro método de realizar la prueba, al fin y al cabo, es un transformador, no importa desde dónde apliquemos el voltaje, vamos a poder medir en el otro lado. Es el método de elevación, que en inglés se llama el step up. En este caso se aplica al lado secundario o terciario, dependiendo del transformador que tengamos, y se mide esa tensión inducida en el lado primario. Esto nos da la ventaja de que nos genera un voltaje mejor para leer, y básicamente ese es el principio de operación del medidor de relación de manivela. Ahora, todos los transformadores dependen del voltaje. El núcleo, el material del núcleo, los devanados, la forma como está construido, van a afectar la relación de transformación. Es decir, muy seguramente si aplicamos una señal de voltaje no muy alta, no vamos a obtener la misma relación o el mismo resultado que si aplicáramos una señal de voltaje más alta. Entonces, esto en lo que causó en la industria es que se empezaron a diseñar equipos con mayor voltaje, que podían aplicar un mayor voltaje para hacer la prueba. Los voltajes típicos que se manejaban eran de 8, 40 voltios, 80 voltios. Se empezaron entonces a generar equipos que pueden aplicar hasta 100 voltios o hasta 250 voltios, y ese es más o menos el estándar que se maneja hoy en día para la prueba, los 250 voltios. ¿Qué genera esto? Esto genera que se tenga que diseñar un instrumento más grande, más pesado, que pueda manejar mayores niveles de voltaje, que pueda manejar mediciones de ese nivel, y pues obviamente genera un equipo más costoso. Al tener una técnica de elevación, lo que estamos es excitando el transformador desde el lado secundario o terciario. Vamos a inducir la tensión en el lado primario, y estamos usando el transformador para superar la dependencia de tensión. Es decir, estamos logrando los 250 voltios sin necesidad de aplicar los 250 voltios. Los estamos induciendo desde el lado secundario o terciario del transformador, y estamos obteniendo mayor flujo. El éxito de una prueba de relación de transformación es generar el flujo suficiente para que el voltaje inducido sea correspondiente a la relación de transformación y no se vea afectado por la forma constructiva del transformador ni por las características del núcleo. Obviamente, entre mayor la calidad del transformador, pues mejor la relación de transformación y menor la dependencia del voltaje, pero pues en el mercado los transformadores que vamos a encontrar son de todo tipo por diferentes razones, y pues debemos estar preparados con un equipo que nos permita hacer esa medición. Los beneficios de utilizar esta técnica es que obtenemos
menos tensión de excitación, tenemos mayor exactitud y esto todo redunda en un instrumento más pequeño, liviano y menos costoso para el mercado. Aquí tenemos un ejemplo en el que se ve la relación de transformación afectada por la dependencia del voltaje. En este caso, se está utilizando o estamos probando un transformador monofásico, es un autotransformador de 448 MVA con un devanado terciario y tiene una relación de transformación de 288 kilovoltios a 26.4 kilovoltios. Vemos en la tabla los voltajes de las diferentes posiciones del cambiador de toma y su correspondiente relación de transformación. Y vemos que desde la posición 17 estamos en una relación de 9.84 hasta la posición 1 vamos incrementando la relación de transformación hasta 12.02. Cuando se hace la prueba y se hace una prueba desde el método convencional que se está utilizando ahora, que es el método de reducción, es decir, aplicar el voltaje en el lado primario y medir la tensión inducida en el secundario, entonces vemos que en las tomas con una relación baja vamos a tener una relación con un error muy bajo, pero a medida que se va aumentando, se va cambiando la posición del cambiador de tomas, va incrementando el error. Uno de primera vista puede pensar que el transformador tiene un error en su construcción, tiene un problema en su forma constructiva y finalmente está excediendo el error, el máximo error permitido, que es de 0.5%, más o menos 0.5% según la IEEE. Entonces, este sería un error, una prueba, perdón, que no sería una prueba que no pasa, es un transformador que se podría pensar en hacer una investigación y ver qué es lo que está pasando o sospechar un problema interno en el transformador. Sin embargo, cuando se hace la prueba con un voltaje mayor, en este caso 250 voltios inducidos en el lado primario, y esto gracias a la relación de transformación y a un voltaje aplicado en el terciario de 20 voltios, vemos cómo cambia drásticamente el error. El error en las tomas más de menor relación, tenemos un error muy bajo y obviamente vamos viendo el incremento del error. Todavía sigue siendo un incremento del error por la dependencia del voltaje. La dependencia del voltaje existe. Sin embargo, estamos viendo que gracias a utilizar un voltaje más alto, estamos teniendo un resultado más cercano a la realidad. Aquí lo que vemos es el beneficio de utilizar un mayor voltaje al momento de hacer la prueba. Y el equipo TTRU3 lo que les está brindando es la posibilidad de hacer esa prueba con ese mayor voltaje con una fuente mucho menor y sin necesidad de tener un equipo tan costoso, ni tan pesado, ni tan grande. Ahora, la segunda característica que tiene el equipo respecto a cómo aplica la señal. Lo que tenemos de forma convencional también en la gran mayoría de los equipos que hay en el mercado es que se utiliza la excitación monofásica. Se aplica la tensión solo en una fase a la vez. Se excita una fase a la vez y posteriormente se va conmutando entre cada una de las fases. Esto lo que permite, pues obviamente, es tener un equipo que seguramente no es tan costoso, pero es un equipo que nos termina demorando mucho más la prueba, porque tenemos que hacer una fase a la vez. En este caso, con el equipo TTRU3 podemos hacer una excitación trifásica, lo podemos energizar las tres fases simultáneamente y aquí vemos en la diapositiva, estos son cómo se ve en el equipo cuando se selecciona el modo monofásico y el modo trifásico. Valga la aclaración aquí, creo que no lo he mencionado, el equipo tiene el modo trifásico, el equipo va a hacer la prueba en modo trifásico, pero se le puede controlar, se le puede seleccionar el modo de operación para hacer la prueba de modo monofásico. En algunos casos voy a necesitar hacer la prueba en el modo monofásico porque estoy haciendo alguna investigación sobre el transformador, estamos averiguando qué puede estar pasando.
o simplemente porque pues tengo un transformador monofásico, entonces pues en ese caso no hay necesidad de utilizar esa característica. Entonces, por eso se muestran los dos modos que tiene el equipo y con esto lo que tenemos es al combinar la excitación desde el lado secundario y utilizar las tres fases, pues estamos generando mucho más flujo que si lo hacemos con una sola fase. Entonces, esto nos permite obtener menor dependencia del voltaje, nos permite generar mayor flujo dentro del transformador y a la vez acelerar mucho la prueba. En una prueba de conmutación trifásica, es decir, en la que hacemos fase a fase, tenemos que la prueba se tarda más o menos 30 segundos, mientras que con el nuevo TTRU3 se puede hacer la prueba en 10 segundos. Se van a obtener los tres resultados en 10 segundos. Básicamente, se está haciendo la prueba en un tercio del tiempo y nos está acelerando mucho la prueba. Esto es cuando es una prueba individual. El beneficio se ve mucho más cuando tenemos que probar un transformador con un cambiador de tomas bajo carga, por ejemplo, con 33 posiciones. En una prueba típica, con un transformador, con un equipo que hace la prueba de modo monofásico, vamos a tardarnos 16 minutos y con el TTRU3 aproximadamente estamos reduciendo ese tiempo a 5 minutos y medio. Cuando es una prueba de comisionamiento en la que también tenemos que involucrar en la prueba todas las posiciones del cambiador de tomas desenergizado o fuera de línea, fuera de carga, en ese caso se nos multiplica todas las pruebas y obviamente el tiempo. En este caso con el TTRU3 vamos a pasar de 82 minutos y medio a 27 minutos y medio. Estamos ahorrándonos más o menos una hora en toda la operación y en todo el control, en toda la ejecución de la prueba. Una característica adicional, algo que nos permite también hacer este equipo es que al utilizar una fuente trifásica, al alimentar las tres fases al mismo tiempo, nos permite realizar la prueba de los transformadores desfasadores. Los transformadores desfasadores, para quienes tienen que trabajar con estos transformadores, la prueba de relación de transformación no es muy sencilla. Porque se necesita energizar el devanado de una fase y ese devanado va a estar repartido entre dos piernas del núcleo. Entonces, con un equipo monofásico en realidad no se puede hacer la prueba de forma directa. Hay que hacer la prueba en cada una de las piernas del transformador y luego hay que hacer unos cálculos para poder obtener el resultado de la relación de transformación y específicamente o más específicamente para obtener el ángulo de desfasamiento. Si se dispone de una fuente trifásica, entonces como estamos alimentando todas las fases al mismo tiempo, vamos a poder comparar los ángulos de desfasamiento y se puede obtener el resultado de forma directa. Las fases se van a medir individualmente y debido a la alta precisión con la que cuenta el equipo, vamos a tener, o el equipo ofrece una exactitud de más o menos 0.05 grados de desfasamiento, o un error de más o menos 0.05 grados. Y pues aquí vemos en las imágenes de la diapositiva de diferentes configuraciones de transformadores de desfasamiento. Y básicamente como para dar una idea de las diferentes nomenclaturas que vamos a encontrar en las placas de los transformadores. Podemos ver el desplazamiento indicado así en un recuadro, indicando el grado de desfasamiento. O vamos a ver el diagrama o el vector de conexión junto con su desfasamiento, ya sea positivo o negativo. Y aquí tenemos ya un ejemplo más real con, en este caso, de 15 grados. Entonces, al ejecutar la prueba en un transformador de este tipo, esto es lo que vamos a obtener. Vamos a medir este ángulo y lo vamos a medir directamente de la prueba. Estos son transformadores muy comunes en la industria en industrias donde se utilizan variadores de frecuencia. También son transformadores muy comunes en las
plantas de fundición, en los hornos de fundición. En este tipo de aplicaciones se utilizan este tipo de transformadores y es una solicitud bastante amplia que tenemos aquí de nuestros clientes pidiéndonos una facilidad para poder probar este tipo de transformadores y pues ya está disponible. Y igualmente los transformadores de zigzag aplican o se pueden considerar en este tipo de transformadores. Adicional, el equipo, ya hablando un poquitico más de las características operativas del equipo, tiene una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, es estándar en el equipo, en todas las versiones del equipo. Ya vamos a hablar un poco de las versiones. Todas las versiones del equipo tienen esta pantalla y pues todo se puede controlar desde la interfaz táctil. Sin embargo, para aquellos que no les gusta o prefieren utilizar todavía un control externo, está dotado con una perilla que se puede operar todas las funciones dentro de la pantalla. Es una perilla giratoria que además tiene un pequeño control en la parte superior que nos permite presionar y dar más comandos sobre la pantalla. La operación del equipo también es compatible con un computador externo. Este conector que hay aquí es para conectar un computador externo y utilizar el software del equipo, que es el mismo que está instalado en el equipo. Es, el software que se utiliza para el computador es exactamente el mismo que se utiliza para el para el equipo y no hay que entonces aprender un software diferente. Todos los resultados se van a exportar a un formato CSV, valores separados por coma, que fácilmente se pueden importar a Excel o ese mismo archivo se puede importar a PowerDB, el software que nosotros utilizamos para la mayoría de nuestros equipos. Y adicional a esto, en una de las versiones del equipo se puede agregar como una opción el control desde PowerDB. Si la empresa o ustedes ya están trabajando con el software de PowerDB y quieren tener control sobre el equipo desde PowerDB, pues se puede incluir dentro de la configuración del equipo. Adicional a eso, por ejemplo, para empresas que quieren que quieren, por ejemplo, instalar el equipo en un panel de pruebas, por ejemplo, para fábricas, para reparadores de transformadores, que quieren tener un equipo de prueba instalado en su línea de producción y quieren o ya tienen un programa en el que están integrando todas las pruebas de otros equipos, no tienen necesidad de utilizar el software del equipo. La interfaz o el control del equipo es una arquitectura abierta con la cual ustedes pueden desarrollar su propia aplicación y pueden controlar o capturar los resultados del equipo directamente a su propio software. Entonces, ustedes tienen un control personalizado de aplicaciones. Además de la relación de transformación, cuando se hace una prueba de relación de transformación, pues obtenemos otros resultados. Obtenemos la desviación cuando estamos probando un transformador convencional, un delta estrella o una estrella estrella. Siempre pues nos interesa medir la desviación de fase, ya no el desfasamiento como tal, sino que nos interesa verificar que las dos fases estén, que los devanados estén realmente en paralelo. Entonces, esa desviación se mide y junto con la relación de transformación, y recuerden, todo esto se puede hacer en modo de elevación o step up, o en el modo de reducción, step down, y también se puede hacer en el modo trifásico o fase a fase. Es un equipo bastante versátil. Y además de esos resultados, pues también les va a entregar la corriente de excitación, va a entregar el valor de la corriente de excitación al momento de hacer la prueba con el voltaje que se está aplicando y se hace la validación y reconocimiento de vectores. El equipo, digamos que ustedes no conocen cuál es el vector, la configuración el diagrama de conexión del transformador, no está disponible en la placa o la placa ha desaparecido y ustedes no saben cuál es el diagrama de conexión del transformador, el equipo va a hacer un reconocimiento y va a identificar esos vectores de conexión y posteriormente va a hacer la prueba.
ya hablamos, se pueden hacer transformadores desfasadores, la prueba de transformadores desfasadores, y hay una prueba que está integrada en el equipo que se llama balance magnético. Es de pronto una prueba no muy común en Estados Unidos, seguramente no conozco muy bien si en Sudamérica y en Centroamérica es común la prueba, pero es una prueba que es definitivamente muy común en ciertos países de Asia, y es básicamente hacer una verificación del voltaje inducido en las otras fases del lado en el que se está aplicando el voltaje. Es decir, si estamos aplicando el voltaje en el lado de alta tensión, si estamos aplicando la señal ahí, la aplicamos, digamos que a la fase A, en vez de medir el voltaje o la tensión inducida en el lado de baja, se mide la tensión inducida en la fase B y en la fase C del lado de alta. Esto es una prueba muy común, está integrada, y pues yo creo, así como se mencionaba al principio de la presentación, vamos a tener otros webinars académicos. En algún momento vamos a estar hablando de esta prueba que es bastante interesante. Volney, ¿te puedo hacer una consulta, Dime, por Ariel. favor? Claro, Ariel. Sí, puedes ir a la diapositiva anterior, por favor. Sí, donde hablamos también las pruebas de corriente excitación, por ejemplo. Con las herramientas anteriores que contábamos, sabes que la inyección de corriente excitación se hacía fase por fase, y por lo general la pierna del centro tiende a dar un resultado relativamente inferior, ¿cierto? Si yo tomo ahora con el TTR-U3 y hago una inyección trifásica, mis resultados podrían ser comparables por el hecho de que ahora la inyección es trifásica a cuando anteriormente la hacía de manera monofásica, o qué conocemos de ese tipo de resultado, qué esperar al respecto. Totalmente, Ariel. Vamos a ver el mismo comportamiento. El resultado se está midiendo, a pesar de que se está aplicando las señales de forma, las tres fases de forma independiente, pues son el resultado se está midiendo en cada una de las fases, y el comportamiento, por lo menos en un transformador delta Y tipo no acorazado, sino tipo núcleo. El Sí. circuito magnético que ve la fase B es diferente al circuito magnético que ven las fases A y C. Entonces, ese fenómeno se va a mantener y va a ser comparable los resultados, Ariel. Ok, muchas gracias, Volney. Ok, con gusto. Bueno, entonces, hablando ya del software del equipo, primero que todo, como les mencionaba, el software que está instalado en el equipo es el mismo que ustedes van a ver en su computador. Este software lo pueden descargar de nuestra página, no tiene ningún costo, y ustedes pueden poner ese software en modo simulación, y con eso se van a dar cuenta de lo fácil que es de operar el equipo. Y el equipo les va el software, como no va a estar conectado a ningún equipo, va a entrar en modo de simulación y les permite trabajar un poco. Entonces, este es el icono que van a ver en su computadora al momento de instalar el software. Y cuando habla o ejecuten ese icono, esta es la pantalla que van a ver. El software les va a pedir que estén conectados a un TTRU3, pero después de 10 segundos, como no detecta el equipo, va entonces a preguntarle si quieren entrar en modo de simulación. Si se acepta ese mensaje, van a entrar ya al software. Aquí vemos que el software tiene una prueba rápida, tiene una prueba elaborada además con un plan de prueba donde se dan todos los datos del transformador y permite tener un reporte muy documentado al momento de finalizar la prueba. Y pues está la prueba de balance magnético que les mencionaba, así como otras funciones del equipo para sus ajustes. Aquí les va a mostrar que está en modo simulación, y cuando ya tengan más experiencia o interactúen más con el software, pues se van a dar cuenta que utilizamos muy pocas palabras. Todo está muy enfocado a iconos y a imágenes que nos permiten de una forma muy intuitiva operar el equipo sin necesidad de tener mucho entrenamiento y sin tener mucho conocimiento del equipo. En el modo de prueba rápida, vamos entonces a seleccionar ese modo. Lo que es vital, lo que es fundamental para una prueba de relación de transformación
ocasiones que tenemos que informarle al equipo qué vector de conexión, qué diagrama de conexión tenemos en el transformador, y pues hay otra función en la cual él puede detectar eso, como lo mencionaba anteriormente, pero pues típicamente eso lo tenemos. Se selecciona ese diagrama de conexión. Posteriormente ya pasamos a otra pantalla en la que el equipo está listo para realizar la prueba. Aquí vemos que para iniciar la prueba estamos con el modo automático. Volviendo sobre los modos de operación del equipo, recuerden que el equipo puede hacer inyección monofásica o trifásica y la puede hacer en modo elevación o en modo reducción. Y en el modo automático el equipo va a tratar de utilizar siempre la mejor opción, que es elevación en modo trifásico. Y el máximo voltaje que va a aplicar o que va a inducir en la prueba va a ser 250 voltios. Cuando se obtienen los resultados, se van a desplegar de esta forma. Se van a desplegar resultados para cada una de las fases. Se va a mostrar la corriente, se va a mostrar la desviación en grados o en minutos, se puede configurar, y se va a mostrar el error de la relación de transformación obtenida respecto al valor calculado. Que esos valores para el valor calculado, para la relación calculada, se van a introducir en la pantalla antes de iniciar la prueba, que están aquí. Aquí muestra en qué modo se hizo la prueba. Se hizo en modo trifásico, elevación, y aquí nos muestra ya parte de la documentación de la prueba. Nos muestra el vector de conexión, nos muestra el voltaje y en qué posición del tap. En esta pantalla tenemos la posibilidad de ver los resultados, y además tenemos cómo guardar el resultado, cómo imprimir o cómo exportar ese resultado, o devolvernos a la pantalla anterior donde teníamos la configuración de la prueba. O si queremos hacer la prueba nuevamente, repetirla, aquí por lo menos vemos que fue un error, una prueba fallida. Seguramente encontramos cuál era el problema, teníamos una mala conexión o teníamos algún otro inconveniente. Se resolvió ese inconveniente, podemos probar nuevamente la prueba, el transformador con este diagrama, con este botón. Adicional a esto, además de todas estas características que ya mencionamos, el equipo tiene un conmutador, tiene un botón para controlar el cambiador de tomas bajo prueba. Es básicamente unos contactos, y estos contactos se cablean al control del cambiador de tomas, y desde el mismo equipo podemos controlar la operación del cambiador de tomas. Ya no tenemos que tener una persona ahí al lado, o tenemos que tener a alguien que nos esté operando el cambiador de tomas. Todo lo podemos hacer desde el equipo de forma manual o inclusive de forma automática, como ya lo vamos a ver. En el modo de prueba rápida, como no estamos ingresando toda la información de placa del transformador, y si estamos probando todas las posiciones del tap, el equipo puede predecir, puede calcular cuáles son los valores de los voltajes de las tomas siguientes, una vez se haya introducido o se haya ingresado el valor de por lo menos 2 tomas. Es decir, que si iniciamos en la toma número 1, se ingresan los voltajes de placa de esa toma, de esa primera toma, se obtiene el resultado, se hace la transición a la toma 2, se ingresan los voltajes, se hace la prueba, se opera el cambiador de tomas con el botón, y a partir de ahí ya el equipo va a calcular automáticamente los voltajes de esas tomas. Esto es obviamente para transformadores con voltajes estándar. Si ya el transformador no tiene esos voltajes estándar, que puede ser una situación que se puede encontrar uno en campo, pues esos valores que se van calculando se pueden corregir en la pantalla a medida que se va haciendo la prueba. Una vez se finaliza la prueba, los resultados de la prueba son agrupados al momento de exportarlos. Se van a agrupar en un archivo de Excel y en PDF. El equipo va a entregar de forma inmediata resultados en PDF. Se va a ingresar, si se trabaja en ese Excel, se puede ingresar la información de placa para documentar la prueba, y
esto lo que nos genera es unos informes muy completos de forma muy sencilla. Esto es como se ve en el Windows Explorer, el explorador de Windows, lo que se exporta después de una prueba. Vamos a tener un folder con los resultados agrupados. Cuando se prueban varios transformadores, pues van a estar agrupados por nombre. También va a tener un listado de resultados individuales y vamos a tener también, en el caso de que se haga con plan de pruebas, vamos a tener los resultados agrupados ahí, organizados ahí. Y hay un archivo que contiene toda la información de todas las pruebas. En el modo de operación bajo plan de prueba es como ya lo mencionaba, es un método más documentado, más detallado, y en este caso vamos a tener un flujo de 4 pantallas. Vamos a iniciar con los datos de placa. Aquí vamos a introducir los voltajes nominales y la información referente a los cambiadores de tomas. Luego vamos a dar la información detallada de cada una de las posiciones de los tomas, y aquí pues no tengo ningún voltaje desplegado, pero es básicamente porque aquí no se pusieron los voltajes. Cuando estos voltajes de inicio y de finalización o los voltajes nominales se introducen en la información, esos voltajes van a ser calculados aquí automáticamente. Posteriormente vamos a tener todos los datos de placa, el resto de los datos de placa, las características constructivas, el tipo de aislamiento, todo lo relacionado con la información, el resto de la información que está en la placa de datos. En cualquiera de las pantallas siempre vamos a tener el nombre que le vamos a dar al archivo, el identificador que se le va a dar al resultado de la prueba. También podemos documentar las condiciones de la prueba, las condiciones ambientales, así como la persona que está haciendo la prueba y la razón por la cual se está haciendo la prueba. Estos pequeños puntos que hay en cada uno de las opciones indican todas las opciones que están incluidas en ese campo. O sea, no tenemos que escribir muchas cosas, simplemente seleccionar diferentes opciones. Y aquí tenemos la temperatura del aceite y la temperatura de ambiente. Finalmente ya se pasa a las condiciones, a la prueba, a la pantalla de prueba, a la pantalla final, y pues es básicamente la misma que teníamos cuando se hizo la prueba rápida. Aquí vamos a ver los resultados. Dime, Ariel. Sí, va a ser una observación, si vas a la imagen anterior. Okay. Una pequeña observación que quería compartir con la audiencia. Si se fijan en la pantalla que Volney nos comparte ahora mismo, pueden ver que los iconos incluso son de cierta manera, por decir grandes, por decirlo así. Y la razón de esto es que, como ya mencionaba Volney, la pantalla es táctil, pero muchas veces por condiciones de seguridad, todos tenemos guantes de seguridad en el área de trabajo. Y es algo que quería resaltar de la pantalla, que la pantalla no solamente queremos compartir de que el hecho que es táctil, sino que tiene la particularidad que es sensible a yo operar el equipo manteniendo mis guantes de seguridad. Por eso los iconos son un poco más grandes y nos permiten mantener la seguridad en todo momento, y a la misma vez no tener botones tan pequeños que entren que se dupliquen el presionar un botón cuando querías hacer otro. Y eso es lo que quería resaltar, Bonet. Muchas gracias, Ariel. Sí, se me pasó en el momento en que hablé de las características de la pantalla táctil. Es algo bastante importante. Es una pantalla resistiva y nos permite la operación con elementos de protección, elementos de seguridad. Muchas gracias. Continuando entonces con los resultados, esta es la forma como vamos a ver los resultados, y como es una prueba con mucha más información, los resultados se van a desplegar también con mucha más información, o nos va a desplegar los resultados de diferentes formas. Aquí estamos viendo la primera opción de desplegar resultados. Vemos que hay 3 opciones para desplegar resultados. La primera opción es una tabla con los resultados para cada una de para una posición específica del cambiador de tomas, y lo mismo, el mismo esquema nos está presentando cada una de las fases, y para cada una de las fases nos está mostrando la corriente de excitación, el desplazamiento del resultado, y nos está mostrando el error respecto al valor calculado.
y aquí vemos la relación de transformación de cada una de las fases. Aquí podemos navegar en las diferentes posiciones del cambiador de tomas para ver todos los resultados o uno a uno de los resultados. También podemos volver a probar si estamos ya viendo el resultado y algo no nos gustó, queremos rectificar algo ahí, lo podemos volver a probar. Podemos eliminar el resultado y podemos editar los ajustes de la prueba. Luego también podemos exportar, obviamente pues esto ya lo vamos a hacer al final del ejercicio, de la prueba, y podemos aquí entonces cambiar a un modo de vista diferente, que es este siguiente. Básicamente aquí nos está graficando el error de cada una de las posiciones. Entonces aquí en el eje X tenemos cada una de las posiciones del cambiador de tomas y el error para cada una de las fases, siendo roja o fase A, siendo amarillo la fase B y azul la fase C. Entonces, para esta posición vemos que este es el error, para la siguiente posición y así sucesivamente. Y tenemos un cursor en el cual nos va a desplegar, podemos navegar cuánto fue el máximo error en esa posición. Ese cursor, por ejemplo, está aquí y nos está mostrando el error para esta posición. Y tenemos 4 opciones para desplegar el error ahí también o la información de esa prueba. Los límites, pues ya sabemos que el límite es 0.5%, perdón, y pues está indicado aquí. Eso nos permite tener una visualización muy rápida de qué posiciones del tab pueden estar con problemas. Podemos elegir el eje, podemos elegir la fase y así sucesivamente. El tercer modo de vista es, o el tercer modo para desplegar los resultados es una tabla, es los resultados tabulados. Entonces vamos a ver para una posición de tab y aquí tenemos una barra de desplazamiento y pues obviamente si tenemos 33 tomas vamos a tener 33 resultados. Podemos desplegar esta barra para ver cada uno de los resultados con una información resumida mostrando el error máximo en cada posición. Aquí nos va a mostrar cuántas tomas se probaron y nos va a mostrar la fecha y hora en la que se hizo la prueba. También nos puede desplegar si hay alguna toma fallida. De las 33 tomas, por ejemplo, nos va a mostrar que puede haber 2 con fallo, con un error mayor al esperado. Y podemos ver también cuál fue el voltaje y el modo de prueba. Recuerden que podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos eliminar, podemos copiar para hacer este mismo. A veces tenemos en una misma subestación, tenemos el mismo transformador, las mismas características, entonces no hay necesidad de crear un plan de pruebas nuevo, simplemente lo duplico y ejecuto la prueba en ese nuevo plan de pruebas, ahorrándonos mucho más tiempo. En cuanto a la configuración para el control automático del cambiador de tomas, lo podemos, como lo mencionaba, lo podemos hacer de forma manual y a medida que vamos obteniendo resultados, vamos presionando el botón para el cambiador de tomas y vamos a controlarlo. Sin embargo, pues ya teniendo todo listo, teniendo un equipo con electrónica y teniendo un equipo que nos puede ejecutar esa acción, pues básicamente se automatiza la prueba al 100%. Una vez se introducen la información de los datos de placa, podemos entonces programar el equipo para que nos haga el control automático del cambiador de tomas y le podemos programar los tiempos de operación para el pulso, cuánto tiempo vamos a pulsar el contacto para que se inicie la operación del cambiador de tomas y posteriormente cuánto tiempo tenemos que esperar para que se complete la operación del cambiador de tomas. Esos tiempos son los que el equipo va a utilizar para hacer el control automático, es decir, si iniciamos la prueba en la toma número 1, una vez obtenga el resultado, él va a cerrar el contacto durante este tiempo y va a esperar este tiempo a que se complete la operación del cambiador de tomas y una vez se complete este tiempo va a iniciar la operación, la prueba en la toma 2 y así sucesivamente. Es decir, una vez nosotros programemos el equipo, simplemente le damos iniciar la prueba y el equipo ya va a finalizar la prueba automáticamente. Entonces, Aquí le vamos a... Bonnie, Dime. perdón. Sí, entonces, Bonnie, cuando, por ejemplo, si estamos haciendo esta prueba
al momento de que el equipo percibe que llegó a la posición que se quería llegar, por ejemplo, de la posición 2 a la 3, cuando ya el equipo percibe esa retroalimentación de la 3, el propio equipo inicia la siguiente prueba en la posición 3, ¿sería? ¿O A tenemos ver, que sí. manualmente? Eso es básicamente lo que voy a mostrar. Esto es más o menos el concepto de cómo funciona el control automático del cambiador de tomas. Hay una función, me pasó a mencionarla, en la que podemos hacer que el equipo mida los tiempos de operación, básicamente con la interacción del usuario. Pero va a medir esos tiempos dependiendo de cómo marque el operario con el botón. Y una vez se tengan esos tiempos, el siguiente paso, miren que aquí ya están los tiempos programados. Pero una vez estemos listos para iniciar la prueba, le vamos a decir al equipo, yo estoy en la posición número 1 del cambiador de tomas. Esa posición se va a introducir aquí. Luego vamos a decirle por la característica de la prueba que quiero hacer, voy a hacer la prueba hasta la posición 16. No voy a probar todas las posiciones, simplemente voy a ir desde la 1 hasta la 16. Y obviamente el equipo pues, no tiene la inteligencia para detectar en qué posición está, pero el operador debe posicionar el cambiador de tomas en la posición 1, en la posición en la que quiere iniciar, y de ahí en adelante el equipo va a tomar control de la prueba. Es decir, una vez le demos esta información, le damos iniciar la prueba, le damos inicio y el equipo va a hacer la prueba en la posición 1, o en este caso está mostrando la 16R, por ejemplo, y dice que va a finalizar en la 16L. Obtiene el resultado, después de ese resultado aplica el pulso, espera el tiempo de transición y vuelve a probar, y así sucesivamente. ¿Cuándo va a parar? Es parte de lo que estabas preguntando. La prueba se va a detener automáticamente, uno, al finalizar la última toma, es decir, si empezamos en la 1 y le dijimos que fuera hasta la 16, una vez termine la posición 16, va a finalizar la prueba. O le podemos programar para que si en algún caso el error es mayor al esperado, mayor al 0.5%, la prueba se detenga. ¿Por qué? Porque pues hay algo que tenemos que investigar ahí, tenemos que hacer un pequeño análisis de qué es lo que está sucediendo y se puede continuar la prueba después de eso. O simplemente si no nos interesa detener la prueba, queremos obtener todos los resultados para luego hacer el análisis, pues simplemente deshabilitamos esa opción de interrumpir la prueba por el error y ya tomemos las medidas correctivas al final. Perfecto, muchas gracias. Ok, Claro. Ariel. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, unas funciones adicionales que tiene el equipo cuando ustedes lo conectan a un computador se va a comportar como un disco externo. El equipo va a ser detectado por el Windows además de la comunicación que va a tener para el control del equipo, lo va a detectar como un drive externo, como un medio de almacenamiento externo. Y aquí lo vemos. Cuando ustedes van a ese medio de almacenamiento externo, van a ver que ahí está toda la información del equipo. Van a tener el software lo van a tener ahí disponible para descargarlo si quieren instalarlo en su computador. No se necesita tener el software previamente instalado para que ustedes puedan acceder a esta información. Y esto pues es una ventaja bastante grande para los usuarios que reciben el equipo por primera vez y no tienen el software, no tienen que ir a internet, no tienen que depender de una memoria USB para descargar los archivos, y es muy útil para empresas de alquiler o empresas de servicio que están cambiando constantemente de usuario del equipo. También tiene una impresora, es una impresora externa.
que nos va a permitir imprimir los resultados de una forma muy fácil y en campo, directamente en campo. Es una impresión bastante sencilla, bastante básica, pero que en algunos casos nos exigen esos resultados impresos en el momento de hacer la prueba. Es una impresora alimentada por batería, recargable, y nos va a mostrar los vectores de conexión, la tensión de prueba, la relación de transformación, el porcentaje de error, y es una impresora que se puede adosar a la tapa, se puede adicionar a la tapa del equipo. Tiene un conector auxiliar que en este momento no tiene ningún uso, pero está pensado para desarrollos futuros, para otras interacciones que están planeadas con el equipo, y parte de estos puede ser, por ejemplo, un sensor de humedad, un sensor de temperatura, un medidor de temperatura, o puede ser para un control remoto, un control externo del equipo, es decir, el equipo está preparado para el futuro. Como lo mencionaba anteriormente, el equipo tiene varias versiones. Básicamente son 3 versiones. La más básica es la avanzada. Es avanzada, a pesar de que la más básica es la más, se llama avanzada porque pues, es un equipo que está más adelante que muchos otros equipos comparados en el mercado, y es una versión que solo les va a permitir trabajar hasta 125 voltios. Y luego tenemos la versión Pro y la experta. La versión experta es la más completa, la que va a tener todas las opciones de software, y la versión avanzada es una opción en la que se seleccionan las diferentes opciones a la carta. Se puede configurar el equipo a gusto del usuario o a gusto o ajustándose a las necesidades del usuario. Como ya vemos, tenemos el control externo con PowerDB, tenemos la prueba de balance magnético, la medición de transformadores de desfasamiento, diagnóstico. Se están preparando unas funciones adicionales con el equipo, es decir, el equipo va a seguir evolucionando y va a haber unas funciones adicionales de diagnóstico en el futuro que se pueden adicionar y se pueden complementar al equipo. El control automático del cambiador de tomas es también una opción, y la elaboración o la apertura de la arquitectura para poder controlar el equipo con aplicaciones personalizadas. Todas estas opciones están incluidas en la versión experto, y en la versión avanzada es donde se puede obtener acceso a algunas de estas. La versión, la versión Pro, y la versión avanzada, que es la más básica, es la versión que solo les va a permitir hacer prueba de relación de transformación. Adicionarle otras cosas es posible también, y pues básicamente eso lo convierte en un avanzado. Las puntas de prueba. Si ustedes ya tienen equipos de Megger para prueba de transformadores, si tienen un MTO, si tienen un TTR o si tienen un MWA, las puntas de prueba son exactamente las mismas. La única diferencia es que ya no se necesita el adaptador tipo pulpo que se utiliza para conectarse a estos equipos. Por eso fue que en algún momento cambiamos los conectores de los cables a XLR y individualizamos cada uno de los conductores. Ya no van en un solo conjunto, sino que van separados, lo cual permite hacer las conexiones al TTR-U3. Y se ha mejorado el cable. Para los que van a adquirir cables nuevos, los cables ya se ven de esta forma. El cable del lado de alta es un cable rojo, totalmente rojo, y las puntas de prueba, cada una de las fases correspondientes a cada una de las fases, están identificadas también con rojo, amarillo, azul y blanco para cada una de las fases, y el conector de neutro, el terminal de neutro. Y para el lado de baja está con color negro el cable, identificando cada una de las fases con los mismos colores. Bueno. Los cables vienen en un estuche, nuevo estuche para cables. De hecho, todos los equipos de transformadores que vienen de la fábrica de Valley Forge, donde se produce este equipo, van a venir con este estuche nuevo, y es una mochila, tipo mochila, se puede llevar a la espalda, muy cómoda para cargar, y es una mochila expandible que tiene compartimientos internos que les permite organizar mucho más los accesorios que puedan tener. Y
Algo adicional también que se trabajó a la par, en paralelo con el TTRU3 fue un accesorio para patronamiento. Hay empresas que tienen varios equipos y quieren tener una calibración interna o quieren poder verificar la operación del equipo en campo. O pueden hacer su calibración de forma interna, entonces lo único que necesitan es un patrón. Este es el accesorio de patronamiento. Es un accesorio que pueden utilizar en modo elevación o reducción y va a tener una exactitud de más o menos 0,1%, bastante apropiado para actividades de calibración, y se puede utilizar no solo en equipos de Megger, se puede utilizar en cualquier otro fabricante. Es básicamente un equipo o un accesorio que les va a permitir medir diferentes relaciones con un alto nivel de exactitud. Ya entonces finalizamos. Básicamente el TTRU3 lo que hace es elevar nuestra confianza en las mediciones que hacemos. Nos permite hacer elevación, una prueba de relación de transformación en modo de elevación trifásico, aplicando los voltajes en las 3 fases al mismo tiempo. Y esto lo que nos permite, además de la exactitud, es obtener resultados repetibles en un rango de temperatura muy amplio y bastante bajo. Es un equipo bastante rápido, 10 segundos para obtener resultados en 3 fases, y esto pues obviamente redunda en mayor rapidez al momento de probar un transformador que tiene cambiadores de tomas, especialmente cuando es bajo carga, porque puede hacer el control automático del cambiador de tomas. Es decir, no van a verse afectados por distracciones del operario, y el operario se puede concentrar en observar los resultados y ir prestando atención a lo que el equipo, la información que el equipo le va entregando. El software, muy simple, son en su mayoría símbolos que permiten una operación muy intuitiva del equipo, y simplifica los procesos de capacitación dentro de las empresas cuando se tienen un grupo considerable de operarios del equipo. El software tiene opciones versátiles y herramientas que nos permiten reducir el tiempo de prueba. Esta es una imagen de la pantalla de la página web del equipo. Karen ya les envió en el chat del webinar, les envió el link, y el link también está aquí en esta diapositiva. Cuando van a ese link van a llegar a la página específica del TTRU3, y ahí tienen información reciente, información técnica y software. Entonces, para aquellos que quieran conocer un poco más respecto a los diferentes tipos de pruebas, al balance magnético, por ejemplo, o detalles sobre la prueba de transformadores de desfasamiento, pues pueden ir y descargar estas notas de aplicación aquí. Aquí también pueden ir, si seleccionan el software, pueden ir y descargar el software, y también pueden ver la ficha de datos del equipo, que pues la pueden analizar con más detalle. Con esto, Karen y Ariel, ya finalizo mi presentación, y pues creo que después de una información adicional que ustedes dan, pasamos a las preguntas. Sí, Bolly, muchísimas gracias y excelente presentación. Exactamente, yo les estaré compartiendo cuando la grabación de este webinar esté disponible. También les voy a compartir la página, como lo acaba de mencionar Bolly. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, pueden ver nuestra página oficial de los webinars en español que hemos estado proporcionando en los últimos 3, 4 años. Ustedes pueden ver las grabaciones de estos webinars, solamente tienen que llenar una solicitud que se encuentra en la parte inferior, y elegir el título de la presentación que quieren ver. También, de hecho, ya nosotros tenemos 3 webinars que ya están disponibles para que ustedes estos son webinars académicos en los que ustedes ya se pueden inscribir, solamente tienen que darle clic en el título y pueden inscribirse. También recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube para ver nuestros videos de los equipos, incluyendo la del TTRU3. Y nos pueden encontrar como Megger CSA para que puedan estar al tanto de nuestros eventos o compartir con nosotros sus experiencias en campo con nuestros equipos Megger. Y ahora sí, podemos pasar a la sesión de preguntas. Vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos han enviado. Ya que no hay mucho tiempo, las que no se terminen
de contestar las estaremos enviando en los próximos días por email. Ahora sí, Volny y Ariel, si están listos, podemos pasar. Y al final de que terminen la sesión de preguntas, también quisiera pedirles que nos ayuden a contestar una encuesta que se va a lanzar al finalizar esta presentación. Solamente son 10 preguntas y eso es para mejorar nuestros webinars. Ahora sí, adelante. Sí, Ok, muchas Ariel, gracias. ¿qué preguntas hay? Sí, adelante, preparado, Golden. Ahí va. Preparado. Así vamos. Sí, una de las preguntas de los compañeros acá en esta sesión es, Bonnie, buenos días. Para el tema de seguimiento por condición, si comparamos la medida del TTRU3 contra un equipo de los que hay en el mercado actualmente, ¿es posible que los datos no sean comparables? No, los datos van a ser totalmente comparables. Los resultados de la relación van a ser los mismos independiente del equipo que utilices. Lo que se está hablando aquí es las bondades del equipo para obtener resultados con mayor exactitud, con mayor rapidez y otro aspecto a considerar, por ejemplo, es la corriente de excitación. La corriente de excitación siempre va a ser dependiente del voltaje y si hacemos la prueba con cualquier otro equipo, con cualquier otro fabricante, siempre esa relación de transformación, esa corriente de excitación va a depender del voltaje que se haya utilizado para la prueba. Si queremos comparar con un resultado histórico, lo que tenemos es que entonces controlar el voltaje del equipo para poder utilizar el mismo voltaje que se utilizó en el pasado y obtener los resultados comparables. El equipo permite, el TTRU3 permite controlar el voltaje, como lo mencionábamos, puede llegar hasta 250 voltios inducidos y esto lo que va a hacer es que ustedes puedan, si ya tienen un resultado en el pasado con algún voltaje muy específico, pues pueden utilizar ese mismo voltaje para obtener el resultado en la prueba que estén haciendo. Perfecto. Gracias, Bonnie. Una pregunta adicional es, ¿puede el TTRU3 tomar medidas desde el lado de baja y alta tensión y luego mostrar algún reporte sobre alguna diferencia respecto a la manera de probar del lado de baja y lado de alta? No que haya un reporte específico que muestre las dos pruebas, comparándolas, pero pues se puede controlar el modo de operación del equipo, hacer una prueba en modo, digamos que trifásico en elevación y luego se puede repetir la prueba utilizando el modo, por ejemplo, monofásico en reducción y se van a generar los dos reportes, como lo mencionábamos, el equipo va a ir guardando los resultados y al exportarlos van a estar agrupados y se pueden imprimir los dos reportes o se pueden desplegar en una pantalla los dos reportes y se puede ver la comparación ahí. De hecho, nosotros tenemos un paper que se hizo haciendo este ejercicio y pues muy interesante. En algún momento seguramente ya tendremos la oportunidad de hacer una presentación técnica en las que se muestran las virtudes y las bondades de utilizar la técnica trifásica y la técnica de elevación. Entonces, pues es una comparación que puede hacer el usuario, no que el equipo tenga un reporte específico para eso, pero muy sencillo de hacer. Perfecto. Muchas gracias, Bonnie. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna norma que rige a las pruebas de relación de transformación que sean trifásica y real al momento que se conozcan? No, no, es la IEEE menciona los métodos de prueba de relación de transformación. Menciona que se debe utilizar una fuente y que se debe realizar la medición el otro lado del transformador. Sin embargo, no hay ninguna especificación que se tenga que hacer desde el lado de alta, desde el lado de baja. Como lo mencionaba, lo que siempre se utilizó cuando no había electrónica era hacer la prueba con un TTR de manivela. Seguramente parte de la audiencia lo conoce o seguramente algunos todavía lo tienen. Era un equipo
con unas bondades muy grandes porque no necesitaba alimentación externa, no necesitaba nada, era simplemente conectar y darle vueltas a la manivela. Él generaba su propia señal y la característica de este equipo era que hacía la prueba desde el lado de baja. ¿Por qué? Porque el voltaje que generaba era muy pequeño, era máximo 8 voltios. Y es un equipo que todavía se sigue usando mucho en la industria porque básicamente le permite al operador sentir cuando está dando las vueltas, cuando está operando la manivela, sentir si el transformador tiene algún problema. Va a ser mucho más difícil dar la rotación de la manivela si el transformador tiene alguna especie de corto, de espira abierta. Entonces, digamos que la característica era que pues tenía que ser un voltaje muy bajo para poder utilizar no inducir un voltaje muy alto en la prueba y se utilizaba de esa forma para que pudiera elevarse el voltaje y se pudiera medir. En ese momento no había electrónica para poder implementar medidores que pudieran medir esa señal de bajo voltaje. Entonces, cuando aparece la electrónica, se cambia el método. Todo esto para mencionar que los dos métodos son viables y se cambia el método simplemente porque era mucho más práctico hacerlo desde el lado de alta y mejoraba un poco las condiciones de seguridad. Con el TTRU3 se está haciendo lo mejor de los dos mundos. Se está haciendo la técnica de elevación aplicando desde el lado de bajo voltaje que permite generar va a tener la inducción vamos a aplicar el voltaje mucho más cercano al núcleo, vamos a aprovechar mejor las líneas de flujo, vamos a mejorar la cantidad de flujo, estamos elevando el voltaje, lo que significa que estamos también generando mayor flujo y estamos utilizando electrónica para hacer las mediciones y la exactitud, entonces se mejora mucho más. Muchas gracias. Y como comentario adicional, Ronnie, quería adicionar a lo que bien ya compartías, era que tampoco es que debemos ignorar o, digamos, ser prejuiciosos en decir, bueno, es que ahora los equipos de medición de relación de transformación monofásicos no son satisfactorios. Y no, al contrario, o sea, todavía existe ese tipo de instrumento, incluso tanto de diferentes marcas como Megger, tiene varios equipos de relación de transformación monofásico. La intención de aquí es compartirles las ventajas adicionales y, como bien ya acabas de decir, que en esta generación tiene lo mejor de los dos mundos. Pero como la respuesta a esta pregunta de si hay alguna norma que exija que la prueba tiene que ser real y trifásica, realmente no, porque la que el equipo TTRU3 muestra es más bien son ventajas particulares del producto, pero la prueba hecha monofásicamente en transformadores convencionales totalmente válida, es aceptada y es confiable también. Es simplemente asunto de preferencias, ventajas adicionales que ya pudieron en esta sesión toda la audiencia que se adquieren teniendo este tipo de herramienta actual. Perfecto. Entonces, continuando la siguiente pregunta, acá una pregunta adicional es, ¿puedes dar más detalles sobre la prueba de balance magnético, aplicaciones y beneficios? Ok, es básicamente una prueba que, volviendo al concepto de la prueba, se trata de energizar una fase a la vez, aplicar tensión, digamos que en el lado de alta, en la fase A, y así como estamos induciendo en el lado de baja, en las otras fases, no vamos a medir en el lado de baja, sino que vamos a medir lo que se induce en en los otros terminales del lado de alta. En teoría, el voltaje que se aplica, digamos que si estamos aplicando 100 voltios en la fase A, ese voltaje se debe distribuir de una forma balanceada en las otras fases. Eso es lo que busca la prueba de balance magnético. Y en este caso, pues como su nombre lo indica, es casi como una prueba sobre el núcleo del transformador.
por ejemplo, algo que nos puede desviar ese balance magnético es un núcleo que esté magnetizado o problemas en espiras. Es básicamente como una confirmación de lo que pueden obtener como resultados de una prueba de corriente de excitación o una prueba de relación de transformación. Es una prueba complementaria en la página que les mostré. Ahí hay una nota de aplicación sobre la prueba de balance magnético y como lo mencionaba, es una prueba que utilizan mucho en la India. De pronto en nuestro lado del mundo no se utiliza mucho porque tenemos o utilizamos o nos complementamos mucho con la prueba de corriente de excitación a alta tensión. Típicamente hacemos la prueba de corriente de excitación a 10 kilovoltios o un voltaje apropiado para el transformador que estemos probando, y eso casi que nos da un resultado no comparable en cuanto a valores, pero es el mismo objetivo. Verificar que el núcleo esté en buenas condiciones y que no haya ningún problema de la interacción del núcleo con los devanados. Perfecto. Ok. La siguiente pregunta, Bonnie, es, en este caso, para pruebas de relación de transformación, ¿no es tan necesario el factor de corrección de temperatura? No, no hay ninguna tabla de corrección para relación de transformación. Obviamente, por cuestiones de efecto de conducción y por efectos de aislamiento, la temperatura puede llegar a afectar, pero pues tiene que ser un caso muy extremo. Para el caso de relación de transformación, nunca se ha manejado con factores de corrección. Perfecto. Otro de los compañeros acá nos tiene la siguiente pregunta, comentario. Dice, tengo entendido que la ventaja del equipo de manivela era que también podías usar el instrumento para hacer la prueba sin necesidad de tener servicios auxiliares en la subestación, pensando en modo de emergencia. Si no tengo energía, ¿podría usar este equipo TTRU3? Muy buena pregunta, y efectivamente ya lo mencioné hace poco que hablé del equipo de manivela. Esa era una de sus grandes ventajas, que la alimentación del equipo era el brazo del operador. En este caso, el TTRU3 no tiene alimentación de batería. Siempre vamos a requerir una alimentación externa. Sin embargo, por la característica constructiva del TTRU3, el equipo toma cualquier señal de alimentación que se le dé, de cualquier calidad, digámoslo así, y esa señal la rectifica, la convierte a DC y luego nuevamente la convierte en AC. Es decir, que si le estamos entregando una señal muy contaminada, el equipo no va a tener problema en operar. Y cuando estamos en modo de emergencia o tenemos, por ejemplo, una subestación que todavía no tiene servicios auxiliares, lo más seguro es que vamos a tener un inversor. Podemos inclusive estar conectados a uno de esos inversores que podemos utilizar en el carro, de esos que podemos adquirir en las tiendas de accesorios para vehículos. Conectamos al encendedor de cigarrillos del vehículo, y eso nos va a entregar una señal de AC con un toma apropiado para conectar el equipo. Esa señal es una señal que es muy poco estable, es una señal que va a tener mucho contenido de armónicos, y para equipos convencionales o equipos que hay en el mercado no va a ser posible trabajar con esa señal. El TTRU3 no tiene problemas de trabajar con esa señal. El TTRU3 va a tomar esa señal contaminada, la va a convertir a DC y luego la convierte a AC nuevamente. Perfecto. Entonces, la otra pregunta es un poco orientada no a transformadores de potencia, más bien de transformadores de instrumentos. Decía uno de otros compañeros, para los TCs, ¿cuántas mediciones se pueden realizar para una relación de 600 a 5? Y la otra es para transformadores de potencial con relación de 14.400 a 120. A ver, de pronto no me queda muy claro cuántas mediciones. Seguramente se quieren hacer mediciones en diferentes niveles de voltaje, o se quiere repetir la prueba
cierta cantidad de veces. El equipo no tendría problema en hacer eso dentro de los dentro de los diagramas de conexión. Pues en las diapositivas que mostramos solo están los diagramas de conexión de los transformadores trifásicos, pero cuando se quiere elegir un diagrama de conexión, además de los transformadores trifásicos, los transformadores zigzag o de desfasamiento, también hay diagramas de conexión de transformadores monofásicos y tiene también los diagramas de conexión de los transformadores de corriente. En ese caso, y los transformadores de potencial, pues bueno, eso es un transformador monofásico. Entonces es cuestión de seleccionar el diagrama de conexión y se pueden repetir la cantidad de pruebas que se deseen. En los transformadores de corriente, básicamente es tener la claridad de cuáles son las puntas del lado de alta, las del lado de baja, y ya el equipo, si están las puntas de prueba correctamente conectadas, pues el equipo va a hacer la prueba sin ningún problema. Ok, excelente. Bueno, hasta el momento esa es la sesión que tenemos para preguntas. Muchas gracias, Volney, por tu colaboración en esto. Un placer. Para la audiencia, pues estamos muy contentos y muy honrados, o sea, nos sentimos muy orgullosos por esta nueva generación de equipos de prueba que hoy Megger tiene para su disposición. Aclarando un poco la dinámica de lo que hemos hecho en esta sesión del día de hoy, aclaro nuevamente. Hay dos tipos de webinars que compartimos con ustedes. Uno que es webinars académicos, que ya los conocen muy bien ustedes en ocasiones anteriores que tenemos años haciendo. Y este es otro tipo de webinar comercial, que esta es la primera sesión que se está haciendo. Por eso aquí nos enfocamos muy adentro en la construcción, diseño y operabilidad del mismo equipo de prueba, que en este caso es el TTRU3. Entonces, aquellos que nos siguen en los calendarios, por favor fijarse de que hay dos tipos de calendarios que vamos a tener. En caso de webinars académicos, como muy bien Karen mostraba, y webinars comerciales. Otro punto adicional es, les invitamos, por favor, si tienes algún interés en particular de conocer más, ya sea en campo, localmente, este equipo de prueba, por favor contactar a su representante local en el país donde se encuentre. En las próximas semanas, los representantes locales de su país van a estar desarrollando promociones especiales, ya sea para los siguientes meses, sobre descuentos especiales por un periodo dado para facilitar la adquisición de este equipo, y también se va a crear un programa de intercambio de unidades en trading, donde si tienes algún equipo de prueba de la versión, digamos, de la generación anterior, se está creando esa estructura para el intercambio de esos equipos actuales que tienes, y también algunos también incluso de la competencia. Entonces, les invitamos que para más información contacte a su representante local, porque esto es una parte de una iniciativa adicional que se está haciendo para poder facilitarle el alcance a ustedes a este tipo de herramientas que hoy en día contamos. Si no hay nada más adicional que agregar, Bonnie, quisiera de parte de la audiencia y de parte mía y de Karen, darte las gracias por todo el material y la colaboración que has hecho con la audiencia y con todos nosotros en presentar este contenido. Muchas gracias, Bonnie, por todo. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia también por su asistencia. No tengo nada más. Karen, sí, muchas gracias a ambos. Ya nada más recordarles de la pequeña encuesta que vamos a lanzar. Solamente son 10 preguntas de mucha ayuda, así que por favor tómense unos segundos y ayúdenos a completarla. Y que tengan muy buen día. Hasta la próxima.